Salvador Espinosa les saluda, pastor general de Iglesia Bíblica Cristiana, aquí en Pichilemu, Jucún Pichilemu, Chile. Estamos estudiando el mensaje número 4 de nuestra serie La Iglesia y el Progresismo. Este es un honor para mí muy grande poder entregar este mensaje, primeramente para la Iglesia y para los que nos escuchan también en las plataformas de las redes sociales. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es familia. La familia funcional y una familia disfuncional. Vamos a estar titulando nuestro mensaje en Génesis capítulo 2, 20 al 25, versículo 20 al 25. Así que, iglesia, como es de costumbre, pedimos la guianza y la gracia y la sabiduría del Espíritu Santo para poder entregar este mensaje a la iglesia y que sea de mucho provecho, que sea de muy beneficioso para el crecimiento de cada uno de ustedes. Por favor, tengan la gentileza de ir a sus Biblias, tengan la gentileza de ir a sus aplicaciones, los que tienen celular, la Biblia en sus celulares, y acompáñenme, por favor, en Génesis capítulo 2, versículo 20 hasta el 25. Hemos estado hablando de cómo nuestra sociedad progresista está atacando e influenciando también a la iglesia hoy en estos días, especialmente en el 2023. Cómo esta sociedad progresista está de alguna manera arrastrando aún a muchos creyentes a sistemas de creencia no bíblicos. Y el día de hoy vamos a ver cómo nuestra sociedad progresista está influenciando a la familia, el núcleo, el diseño que Dios creó para su creación, para su pueblo, para su iglesia. Acompáñenme por favor en la lectura. Génesis 2, 20 al 25 dice: Y puso Adán nombre a toda la bestia y a todas las aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se encontró ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la carne la cerró y la puso en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es nuestro fundamento bíblico para nuestro mensaje. Y con esto vale decir de que es aquí en Génesis capítulo 2 donde nace el matrimonio. Es aquí donde Dios entrega el modelo de la familia. Es aquí donde nace el principio de unión. Es aquí donde nace el principio de ser una sola carne. Porque ese es uno de los grandes propósitos del matrimonio, ser uno, vivir en unidad y honrar a Dios en unidad. Entonces, quiero que avancemos en nuestro mensaje y respondamos la primera pregunta que tenemos para hoy día. ¿Qué es una familia bíblica? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué piensa usted cuando analiza a la familia? Respondamos por favor esta pregunta. ¿Qué es una familia bíblica? Según Génesis 20 y 21, capítulo 2, 20 y 21, versículo 20 y 21, dice que Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo y de allí él, ¿no es cierto?, crea a la esposa. Y después el propósito de esto es para que vivan en unidad, para que vivan en unión. Entonces es aquí donde el hombre recibe el diseño de Dios para ellos. Entonces lo que es una familia bíblica es el diseño de Dios para que trascienda en el tiempo. Eso es una familia bíblica, el diseño de Dios para que trascienda en el tiempo. Es el diseño y el modelo de familia que Dios da para que se transmita y se transmita y se transmita a través de los tiempos, a través de los siglos. Porque este modelo no es solo para una sociedad específica, no es solo para un año específico, sino que es para todos los tiempos. Así como fue para el primer siglo,
así también ha sido para hoy en el 2023. Entonces, lo que es una familia bíblica es el diseño de Dios para que trascienda en el tiempo y a través de los tiempos. También una familia bíblica es nuestro hábitat natural. Nuestro hábitat natural, eso es la familia. ¿Cuál es el hábitat natural de un pez? Es el agua. ¿Cuál es el hábitat natural de un ave? Es volar, es el cielo, es el viento, el aire libre. ¿Cuál es el hábitat natural, no es cierto, de un caballo, por ejemplo? Es vivir en el campo, vivir comiendo su respectivo pasto, tomando su respectiva agua. Entonces, ¿cuál es el hábitat natural del ser humano? La familia. Saca a un pez del agua y el pez muere. Saca o córtale las alas a un pájaro y ese pájaro no puede volar. Saca a un caballo de un lugar de pastizal y el caballo no se va a alimentar. Ahora saca al ser humano de su hábitat natural de la familia y va a ser un extraño, va a ser un huérfano, va a ser una persona que no tiene propósito y no tiene sentido en su vida. Entonces, lo que es una familia bíblica es también nuestro hábitat natural. La familia también es nuestro lugar de seguridad. La familia es donde hay seguridad, la familia es donde hay confianza, es donde el esposo, la esposa, donde los hijos se sienten seguros. Es complicado cuando los propios hijos y en el propio matrimonio no encuentran la seguridad adentro de sus hogares y van a buscar esa seguridad, ese sentido, esa estabilidad de seguridad en otros lugares. Entonces la familia es nuestro lugar de seguridad. La familia también es el lugar donde se refleja la imagen correcta de Dios. Si bien tenemos también a la iglesia, el lugar de educación, el lugar para discipular, el lugar para poder enseñar la palabra de Dios, la sana doctrina correctamente, pero es el hogar, es la familia adentro del hogar, el primer lugar, el primer punto de referencia donde Dios debe de ser reflejado. La imagen de Dios debe de ser reflejada correctamente. Entonces, esto es una familia. 4 puntos. Primero, es el diseño de Dios para que trascienda en el tiempo. Segundo, es nuestro hábitat natural dado por Dios. Tercero, la familia es nuestro lugar de seguridad, nuestro lugar de seguridad. Y cuarto, la familia es el lugar donde se refleja la imagen correcta de Dios, donde debería de reflejarse la imagen correcta de Dios. Esta es nuestra primera pregunta. Ahora miremos a la familia como Dios la creó. ¿Cómo creó Dios la familia? Bueno, ya vimos de que Adán fue creado primero. Él le dio y le puso los nombres, ¿no es cierto?, a los animales. Pero de Adán también fue sacada y fue creada la mujer. Entonces Dios crea la familia, Dios crea el matrimonio. Y obviamente de ellos viene, ¿no es cierto?, sus hijos, Caín y Abel, y así hasta llenar y multiplicar toda la tierra. Entonces la familia es dada por Dios, es algo que nació en Dios, una iniciativa de Dios. Entonces la familia como Dios la creó, primeramente la familia recibe una bendición, la protección de Dios. La familia cuando es creada recibe la bendición de Dios y un sinónimo de bendición es protección. Cuando tú pides la bendición, cuando tú vas para que alguien ore por ti y te bendiga, lo que buscamos con la bendición de Dios es buscar la protección de Dios, es buscar el favor de Dios. Entonces, cuando nuestras familias son bendecidas, también significa que nuestras familias están protegidas. Y significa también que la gracia y el favor de Dios está con nuestra familia. Entonces, protección es un sinónimo de bendición. Y cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ellos reciben la bendición de Dios, es decir, la protección de Dios. Lo segundo, ¿no es cierto?, que recibe la familia cuando Dios la crea es una identidad. Dice, Dios lo creó mujer y lo creó hombre, varón y hembra. La familia recibe una identidad. Entonces, una familia, un matrimonio, solo puede estar compuesto por una mujer y un hombre. No por hombre y hombre, no por mujer y mujer. No es que me voy a cambiar el género, no es así. La familia recibe una identidad, varón y hembra, no más. Lo tercero que una familia recibe
¿no es cierto?, como Dios la creó, es el matrimonio, el diseño del matrimonio. Porque el texto dice que dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer. Entonces, lo tercero que recibe la familia cuando es creada es la dinámica del matrimonio. Y eso significa la separación de los padres para encontrar unidad. Para encontrar unidad en otra persona, tanto la mujer como el hombre. Pero esta dinámica de dejar de separarse de los padres para encontrar unidad tiene que ser bajo la bendición y la guianza de Dios. No es solo yo dejo a mi padre, me voy de la casa y me acompaño o convivo con mi pareja y arriendo un apartamento y vivimos juntos. Eso se llama fornicación, eso se llama pecado, eso es rebelión, eso es una ofensa delante de Dios. Entonces, lo que recibe la familia cuando es creada es el diseño del matrimonio, y esto tiene un orden. Lo siguiente que la familia recibe cuando Dios la crea es un mandamiento. Y este mandamiento es: multiplíquense y gobiernen la tierra. El progresismo dice sí al aborto. El progresismo dice no a la familia. Dice no a los niños, no a tener hijos, a vivir la vida de soltero, la vida loca, sin compromisos y sin responsabilidades. El progresismo odia la multiplicación. El progresismo, nuestra sociedad caída, odia esto. Pero también es un mandato que la familia recibe de multiplicarse y de gobernar la tierra. Y si ustedes se dan cuenta, el diseño y el formato que Dios usa para gobernar es la familia. Es decir, no hay mejor perspectiva de gobernar que desde una familia bien integrada. Como un presidente, como un alcalde, como un jefe de hogar va a gobernar como corresponde si su familia está quebrada. ¿Cómo alguien va a ser un buen gobernador afuera y no va a ser un buen gobernador adentro en su casa? No tiene sentido. Primero es la familia la que tiene que estar bien gobernada, y después de eso se puede gobernar a un país, a una nación, a una institución, a un ministerio o a una iglesia. Entonces la familia recibe el mandamiento de multiplicarse y de gobernar. Otra cosa que la familia recibe también es una misión. Porque dice, después de que fue todo creado, puso al hombre en el jardín para que lo labrara, para que lo trabajara, para que lo cuidara, para que lo administrara. Entonces, el hombre y la mujer reciben esta misión de trabajar y administrar la tierra. Es decir, hay sentido de deber, hay sentido de propósito en el trabajo. Entonces, en la familia, tanto el hombre como la mujer deben de trabajar, especialmente el hombre debe de trabajar. No estando en la casa, allí como un holgazán, como un flojo haciendo nada, y solo la mujer. Un hombre, un padre de familia, un hombre de Dios debe de trabajar. Lo otro que recibe la familia cuando la familia es creada es a los hijos como un fruto. Y esto lo vemos también en Salmos cuando dice que los hijos son herencia de Dios, o porque herencia de Dios son los hijos. Entonces vemos a los hijos como una herencia, vemos a los hijos como un fruto. Los hijos en la familia son una bendición. Los hijos en la familia no son un problema, no son una carga, no son un estrés, no son un problema. Entonces para ustedes padres que nos están escuchando, si tienen hijos pequeños, ellos no son un problema. Ellos no son una carga, ellos no son un estrés, ellos son un fruto que es el fruto del matrimonio. Ellos son una bendición que es la bendición de Dios. Ellos son la herencia de Dios. Entonces, ¿cómo estás viendo tú a tus hijos? Debes de arrepentirte si tú miras a tus hijos como un problema, si miras a los hijos como un accidente, si los miras como un estrés y una carga. Entonces, esta es la familia. Esto es lo que la familia recibe cuando es creada. Una bendición, es decir, la protección de Dios, una identidad, varón y hembra, recibe el diseño del matrimonio, separación de los padres para encontrar unidad, recibe un mandamiento que es multiplicarse y gobernar la tierra, recibe una misión que es administrar y trabajar, y recibe también a los hijos como un fruto de una bendición, y que los hijos se convierten como la herencia de Dios. Eso es lo que la familia recibe.
Ahora, por favor, pensemos y analicemos cómo era la familia antes de la caída. ¿Cómo era la familia antes de la caída? Según los versículos que hemos leído en el capítulo 2 de Génesis, desde el 20 hasta el 25, vemos un diseño perfecto. Eso es lo primero que nosotros vemos en la familia, un diseño perfecto. Hombre y mujer en perfecta unidad. No hombre con hombre, no mujer con mujer, no trans con trans. Estamos hablando de hombre y mujer, un diseño perfecto. Segundo punto, vemos en la familia antes de la caída comunión directa con Dios. Comunión directa con Dios, porque Dios los crea uno, después crea al otro, los pone en el jardín. Y había una comunión directa y perfecta. Dios descendía, tenían comunión, caminaban. Ellos miraban el rostro de Dios diariamente. Ellos vieron a la figura de Dios. ¿Cómo era Dios verdaderamente? Porque no había pecado, porque no había habido una separación. Entonces había comunión directa con Dios. Es decir, el plano vertical entre una cosa con la otra estaba activo y no adulterado. Lo tercero que vemos en una familia antes de la caída es unidad matrimonial y compañerismo. Unidad matrimonial y compañerismo, es decir, el plano horizontal, no vertical, sino horizontal, activo, sano, con límites sanos y sin heridas, sin vergüenza, sin temor a que me va a traicionar, la voy a traicionar, me va a ser infiel, me va a engañar, se va a llevar el dinero, me va a dejar, va a hipotecar la casa, va a maltratar a los hijos, sin ningún temor de eso. Lo cuarto que vemos en una familia o en la familia antes de la caída es una familia pura y santa. Una familia pura, una familia que representa y refleja la pureza de la santidad de Dios, ellos son el reflejo de la gloria de Dios y vivían en santidad, sin pecado todavía. Y lo último que vemos en una familia antes de la caída es un modelo no distorsionado, un modelo no distorsionado, un modelo no adulterado, un modelo no distorsionado. Esto es lo que vemos en la familia antes de la caída. Pero de repente, dice el versículo en el capítulo 3, versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fueron echados fuera por su pecado. Fueron echados fuera por su pecado, por su desobediencia, y aquí se rompe la familia, aquí se quiebra la familia, aquí es donde el diseño perfecto se distorsiona, aquí es donde esa belleza, esa perfección, esos imperativos que la familia recibe, todo se va al tarro de basura, a no ser por Cristo, que es el que ha venido a restaurar las cosas, y gracias a Él podemos volver a tener un matrimonio como antes de la caída. Si no es por Él, no se puede tener un matrimonio bíblico. Entonces quiero que veamos y analicemos la familia después de la caída, la familia después de ser expulsada. Primero, pérdida de la bendición y la comunión con Dios. Eso es lo primero que se pierde. Esta es la familia después de la caída, una familia que pierde la bendición y la comunión con Dios. Se pierde, y por eso hoy en día hay tantas familias a la deriva, hay tantas familias que ni siquiera saben qué es ser una familia. Hay tanta gente casándose, contrayendo matrimonio, y ni siquiera saben lo que están haciendo. Ni siquiera entienden por qué se están casando. Según ellos es porque se aman y nada más. Pero no es solo eso. No hay una ignorancia, hay una distorsión, no hay una comprensión, un entendimiento de lo que es la familia. Y si alguien no tiene una comprensión o un entendimiento de lo que es la familia, es mejor no casarse, porque es un desastre seguro. Entonces lo primero que ocurre después de la expulsión, después de salir del huerto, salir del paraíso, ¿no es cierto?, al mundo de pecado, lo primero que se pierde es la bendición y la comunión con Dios.
Y por eso hoy en día hay tantas familias quebradas, distorsionadas. Y por eso hoy ni siquiera ya existe en la mente de algunos la familia. Lo segundo que se pierde en una familia o que se ve en una familia después de la caída es la comunión con otros quebrada. La comunión con Dios se pierde y también se pierde la comunión entre el uno con el otro. Ya hay infidelidad, ya hay pleitos, ya hay envidias, ya hay individualismo, ya está el machismo, el matriarcado, ya están los mangoneados, ya están los que dicen que sí, que no, ya está y aquí está el divorcio. Divorcio, comunión con otros rota, quebrada. Esta es la familia después de la caída. Vemos también como tercer punto en la familia después de la caída, desobediencia. No hay un deseo, no hay un por obedecer la voz de Dios. De hecho, ya ni siquiera se escuchaba la voz de Dios como antes en el Edén. Entonces vemos desobediencia. Cada quien hace lo que quiere, cada quien escoge su propio camino. No hay obediencia entre el uno con el otro. No sirve. Lo cuarto que vemos en una familia después de la caída es vergüenza y mentira. Empiezan a mentirse el uno con el otro, empiezan a avergonzarse por sus actos, por sus hechos. Y la conclusión de todo esto, porque podríamos dar una tremenda lista, es maldición. Maldita será la tierra por tu culpa. Y cardos y espinas producirá la tierra, y esos cardos y esas espinas son las consecuencias del pecado. Y esta es la familia después de la caída, una familia completamente disfuncional. Es aquí donde pasamos a la familia disfuncional. La familia funcional, la familia perfecta creada por Dios es la familia antes de la caída, y la familia disfuncional con una distorsión quebrada de Dios y de la familia es la familia disfuncional después de la caída. Después de la caída. Entonces, este formato de la iglesia, de la familia quebrada, este formato, este diseño distorsionado de la familia es lo que el progresismo y la sociedad hoy en día en el 2023 está promoviendo. Sí al matrimonio igualitario, sí al divorcio, sí a la unión libre, sí al aborto, y esto es vivir afuera del jardín. La familia disfuncional es la familia que vive afuera del jardín. Y acuérdense el ejemplo que poníamos al inicio. ¿Qué es un pez afuera de su hábitat? ¿Qué es un pájaro sin sus alas para volar? Simplemente mueren. Entonces, ¿qué es la familia afuera de su ambiente de seguridad y afuera del ambiente de su hábitat natural y divino que fue creado por Dios? Muerte y maldición. Esto es vivir afuera del jardín. Entonces el progresismo, nuestra sociedad progresista y pecaminosa hoy en día dice sí a la adopción desde una unión igualitaria. Que dos personas del mismo sexo se unan y se casen y quieran adoptar a un hijo. ¿Te puedes imaginar la tremenda distorsión que va a producirse en este hijo o en esta hija adoptada al tener dos padres del mismo sexo? Esto es perversión, esto es completamente abominable delante de Dios, es completamente inaceptable, no se puede. Dios no acepta esto. Y esto es la familia después de la caída. Esta es la familia progresista. Y dicen sí a la distorsión, y dicen sí a la depravación, y dicen sí a la familia disfuncional. Es lo que más vemos hoy en día en nuestra sociedad. Disfuncionalidad. Cada quien por su lado, los hijos por allá, un fin de semana conmigo, un fin de semana con ella, un fin de semana contigo. Disfuncionalidad. No hay orden. Y esto es vivir afuera del jardín. Y para terminar, para ya entrar a nuestra recta final de nuestro mensaje, tenemos esta pregunta de aplicación y es: pon a tu familia adentro del jardín. Pon tu familia de regreso en el jardín. Y este jardín es el reino de Dios. Este jardín es la sana doctrina. Este jardín es el evangelio. Este jardín es la verdad de la Escritura. Este jardín es la verdad.
Este jardín es la voluntad de Dios. Eso es. Y la Escritura dice en Romanos capítulo 5, quiero que por favor vayamos a Romanos capítulo 5, dice que por un hombre entró el pecado al mundo, pero también por un hombre sale el pecado del mundo. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por Adán la familia se disfunciona. Por el pecado de Adán, el pecado entra, ¿no es cierto?, al mundo. Y por eso es de que existe la familia distorsionada. Pero nosotros no estamos en Adán. Nosotros no vivimos en Adán. Adán no es el fundamento de nuestra vida, porque vivir en Adán es vivir en la carne. Vivir en Adán es vivir en la naturaleza pecaminosa. Vivir en Adán es vivir en muerte. Nosotros vivimos en Cristo Jesús, en quien hemos tenido la redención de nuestros pecados, en quien hemos tenido la redención de nuestra vida. Y el versículo dice, específicamente el 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Lo que está diciendo este versículo es que por Adán el pecado entró al mundo, pero por Cristo el pecado sale del mundo. Entonces, en Adán hay muerte, pero en Cristo hay vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, nuestra aplicación es: mete tu familia adentro del jardín. Mete tu familia adentro del jardín, es decir, mete a tu familia adentro de la voluntad de Dios. El jardín significa la voluntad de Dios. El jardín significa la sana doctrina. El jardín significa los principios y los valores del reino. El jardín significa ese ambiente de seguridad. El jardín significa la sanidad, la restauración, significa el evangelio. Entonces pelea por poner y por mantener a tu familia adentro del jardín. Y esto solo se logra en Jesucristo, en la verdad, en su evangelio, permaneciendo en una vida santa y pura, alejada del pecado, guiada por el Espíritu Santo. Esto es poner a tu familia adentro del jardín. Pelea por poner a tu familia adentro del jardín, en educación a tus hijos, en trato hacia tus hijos, entre el trato el uno con el otro. Pelea por una familia funcional. Pelea por una familia funcional. Pelea por los primeros 4 puntos que hablamos. Pelea por el diseño de Dios en tu familia. Pelea por el hábitat natural. Pelea por la familia que sea ese lugar de seguridad. Y pelea por esa familia donde se refleje la imagen correcta de Dios. Y cuando nosotros hagamos esto, entonces veremos la gloria de Dios y cumpliremos lo que Dios nos manda por medio de su palabra. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿con cuál de las familias tú te comparas? ¿Dónde está tu familia? ¿Se parece a la familia antes de la caída o a la familia después de la caída? Iglesia, amemos a nuestras familias, vivamos con nuestras familias adentro del jardín que es en Cristo Jesús. Y de esa manera combatiremos y seremos sal y luz en esta sociedad, en este mundo y en medio de esta sociedad progresista. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje. Recuerden, no hay iglesias firmes si no hay familias firmes. No hay sociedades y países firmes si no hay familias firmes. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos en nuestro próximo mensaje. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.